Pues primero, gracias a todos por asistir en mi primera charla con la comunidad y me siento un poco abrumado, ¿vale? Ahora mismo estoy trabajando en Tokiota como arquitecto, una vida profesional bastante larga en este sector y bueno, estos últimos años ha sido cuando he empezado a cambiar más, estuve mucho tiempo en un solo sitio y bueno, y empecemos. Como no, dar gracias a los sponsors para que todo sea posible, a los organizadores y a los asistentes, por supuesto. Todo esto que voy a hablar no sería posible sin permitir decirlo este señor y este señor. El otro es alguien que ha formalizado bien las cosas, que ha escrito un libro, pero en 2005 Alistair Cockburn es el que hace la arquitectura hexagonal y el señor Ivan Jacobson es el que habla de objetos y es el que, gracias a él, todo el mundo mapeamos. Robert Martin, su libro de Clean, 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 este último que sacó en 2017 de Clean Architecture, pues lo que hace es formalizar de forma más abstracta conceptos que ya se estaban usando. ¿De acuerdo? Esta es la agenda. La presentación, esta es una presentación que yo he llamado live, que es cortita, de 40 páginas, pero no la voy a tener que ir hablando con ella. Y luego dentro de las fuentes he puesto la versión de verdad, que son 60. Así que quiero que lo tengáis como una especie de manual para leerlo con calma, con tiempo, porque habrá cosas que tenga que saltar. Por ejemplo, la zona de testing no voy a hablar mucho, porque voy a hacer 4 pinceladas, porque ya Nacho ya ha hablado mucho del tema. ¿Vale? ¿Qué tiene malo los layers? Todo el mundo habremos hecho aplicaciones con layers. Los layers tienen muchos problemas de escalabilidad, tienen las capas, bueno, como decía, están hace mucho tiempo y tienen muchos problemas, ¿vale? Bueno, perdonadme que me he ido un poco, ¿vale? Quiero decir que tiene muchos problemas, los layers tienen muchos problemas a la hora de escalar las aplicaciones, que funcionen bien, que siempre están pensadas habitualmente para los datos, no piensas primero lo que es el dominio de la aplicación, siempre piensas los datos primero, después haces el dominio, luego bajas a los datos otra vez para modificas el dominio, no independizas nada. Está propenso a los atajos, como habéis visto en la diapositiva anterior, habitualmente esto es para un diseño web, donde tenemos el dominio, la persistencia de datos. Muchas veces habrá pasado que habéis saltado de la web a la persistencia de datos, bien por tiempo, bien por que no sabíais cómo hacerlo y ha dicho, si solamente es un campo, venga, va, saltamos. No se queda documentado. Lo que hablaba se saltan los casos de uso, luego se hace difícil hacer el testing. El testing solamente tiene sentido cuando tienes control de cómo van los flujos de la aplicación. Y trabajar en paralelo es un gran problema, porque esto lo que te hace es que trabajes siempre en waterfall. Primero terminar la web, luego el dominio, los datos, o al revés, hacia arriba. Cuando quieres integrar en equipos grandes, lo que me he enfrentado yo en estos problemas es que dices, vale, yo he hecho mi parte, yo he hecho la otra, vamos a integrar. Todos integramos, los casos de uso están bien hechos, los normales, y cuando empezamos a liberar la producción, damos cuenta, ay, que me faltaba un campito. Error, a volver a cambiarlo, y solamente era un campo, pero por muchas buenas reuniones que haya, una comunicación entre los compañeros, nunca se va a llegar a hacer un trabajo en paralelo correcto. Y luego lo que decía también de la escalabilidad de la aplicación. Para poder hacer clean hay que utilizar dos conceptos solos que voy a explicar rápidamente de Solid, que son el principio de responsabilidad única y el de inversión de dependencia. Lo voy a justificar con la frase que decía, el principio de responsabilidad única a la arquitectura, desde mi punto de vista, debería utilizarse solamente para una razón, para cambiar la capa. Porque si no, desgraciadamente, iremos con los layers, si no están bien aplicados los principios, iremos propagando los cambios hacia abajo. Por eso entra en juego la mediación de dependencia. Aquí ahora mismo no tiene más sentido hablar del tema de Solid con respecto a la arquitectura limpia. Y luego las dos grandes palabras, el acoplamiento y la cohesión. Para poder hacer bien Clean Architecture, tenemos que hacer que el acoplamiento de los módulos estén completamente desacoplados, evidentemente, y que el cambio de uno afecta al otro, y que la cohesión, que todo el código esté cohesionado, que esté junto, metido en un mismo sitio, y que no aparezca el famoso utils en todas las aplicaciones, que al final es el que más cambia, donde más metemos basura, y que todo el mundo tiene, ¿y qué hace? Pues bueno, tiene esto, tiene lo otro, tiene lo más allá. A lo mejor, con un poquito de paciencia, se puede ir sacando y hacemos desaparecer utils. Pero bueno, al final, muchas veces, como es el tiempo, es lo que nos obliga a mantenerlo.
¿Cómo me ayuda a construir software mantenible? Porque esta es la pregunta que va a guiar la presentación. Realmente Clean Architecture lo que quiere o lo que se desea es que podamos hacer software mantenible, que no tengamos que estar cada 2 por 3 tirando versiones abajo, sino que podamos hacerla evolucionar bien sin problemas. ¿Vale? Un objetivo clave de la arquitectura es particionar el sistema y el principal y reducir el acoplamiento y mejorar la cohesión. Por tanto, se podría resumir arquitectura limpia con esta frase, como aquella en la que la partición conduce a un bajo acoplamiento y una alta cohesión de los datos. ¿Cómo se me ayuda esto a construir software mantenible? Pues bueno, hay diversas proposiciones. Una es la de Robert C. Martin, que es más abstracta, una más específica, que es la hexagonal, y otra que hizo un tal Jeffrey Beth, que es la Onion Architecture, pero todas se basan en invertir las dependencias. Desacoplar la lógica de dominio de todos los problemas que acarrea la persistencia o el interface del usuario. Y así dejamos el dominio para que se pueda modificar a nuestro antojo sin depender de los problemas que tiene la persistencia, ya sea, por ejemplo, una base de datos o que sea la capa de presentación, una web, que va a ser un poco más el hilo conductor, porque casi todo el mundo hoy en día hace aplicaciones de web o aplicaciones para móvil. ¿Vale? Esta es la presentación que habéis visto seguramente en muchos sitios que hace Robert C. Martin, que lo que hace es que vayan pasando las responsabilidades en este sentido. ¿Vale? Los controladores sería esta parte el dominio, y lo que son los adaptadores o los agentes externos, que serían las web, la base de datos, etc. Y dejamos esta parte libre y solamente ataca a las entidades. ¿Vale? Y por eso, entre capas, más adelante lo explicaré, tendremos que estar siempre mapeando. La propuesta es que apunte las dependencias de fuera hacia adentro, que la arquitectura contiene las entidades de dominio, siempre usen los casos de uso circundantes, bueno, y todo alrededor de ese núcleo es lo que construimos en nuestra aplicación. Esta es una candidata perfecta para hacer DDD, para hacer Domain Driven Design, y va muy de la mano también. El coste de desacoplar es realizar siempre mapeo. Esta es la propuesta que hace Alistair, que está muy clara. Utiliza un hexágono, como podría haber utilizado un cuadrado, un hectágono, él lo dice en su propuesta, es una entrada a la web de hace ya 15 años seguramente, y donde se ven los casos de uso, que es la lógica de dominio, puertos de entrada y puertos de salida, puertos para la persistencia y para la entrada de datos, ¿vale? Bueno, en este caso os he hecho ya un pequeño resumen de quién quizá ha originado esto y no se lleve el mérito a otra persona que no le correspondía 100% de ello. Esta arquitectura también se le conoce como puerto adaptador, o esta propuesta, mejor dicho, perdón, se le conoce como puerto adaptador. Y poco más de esta parte. Sobre el tema de la organización del código. Muchas de estas propuestas de Clean Code y todo demás es para saber cómo está organizado también el código. A mí me gusta llegar a un proyecto y no tenéis que estar buceando, y venga a bucear. ¿Y qué hace el qué? ¿Para qué? Pues, ¿qué ocurre con esta propuesta, por ejemplo, que es a mí la que más clara me deja las cosas, es la hexagonal? Es cuando llego, veo qué entra, qué caso de uso manejo y qué me sale. Hay gente que también tiende a saltarse esos casos de, pues me quito la capa de servicio, me quito la de entrada o me quito la de salida. Lo lógico y lo normal es no quitarlas según estas propuestas, porque así, aunque sea una chorrada lo que tengas que hacer, sabrás siempre por dónde entra, por dónde sale y cómo se maneja el flujo. No habrá, digamos, saltos ni trucos que hacemos para ir de un lado a otro. Poco más que decir de aquí. ¿Vale? Es sobre el tema del formateo del código, no se verá muy bien, pero bueno, he hecho una especie como de PayPal, donde se ve la clásica ordenación por dominio, persistencia y lo que es la web, luego por características, que esta la llama Robert C. Martin, ya sí la formaliza un poco más en su libro, como Screaming Code, que lo que hace es que te está gritando, el código te está gritando, te está diciendo qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, en este caso de PayPal, pues es trabajar con cuentas y te va contando todas las partes, los controladores, repositorios, y luego por expresión, que por expresión es la que también propone de nuevo Alistair.
donde sabemos que la cuenta, el adaptador de entrada, que es la web, y va a utilizar un account controller. Luego está la salida, que es la persistencia, y bueno, y la que quisiésemos, ya es un database de repositorio. Y el dominio pasa lo mismo, la aplicación, los puertos de entrada y los puertos de salida, ¿vale? Esto para mí es más fácil leer, al menos cuando no conoces una aplicación, y saber qué entra y qué sale. Hago un breve paréntesis sobre el tema de la inyección de dependencias. La estructura de paquetes anteriormente descrita es un requisito esencial. La aplicación no debe tener dependencias entre los adaptadores de entrada y salida. Y esto se obtiene a través del principio de inversión de dependencias. ¿Cómo me ayuda a construir código mantenible? Otra vez la misma pregunta. Pues encontrar un elemento dentro de la arquitectura ahora es cuestión de navegar un poquito y con unos nombres, con un buen naming, ya sabemos cómo colocarnos y dónde poder colocar la nueva funcionalidad. Porque cuando tienes una, por ejemplo, como la primera que os he presentado, ¿dónde coloco ahora mi nueva pieza? No lo sé. Entonces esta sí que nos va a ayudar un poquito a construir software más mantenible y sobre todo para que en el futuro tú o tus compañeros o cuando no esté el equipo sepa lo que está haciendo navegando, porque a veces la documentación, como bien sabéis, brilla por su ausencia y esto autoayuda. Bueno, he hecho una pequeña demo, la demo es un poco sencilla porque lo que no voy a hacer es correr ahora un Docker, os voy a explicar un poco los ficheros que hay y esto os dejaré todo para, como os he dicho, para que podáis verlo. En este caso, la build está hecha con un script, hay un Docker Compose que utiliza un MySQL. Ay, no sé, ay, perdona, leches. Sí, sí, estoy extendiendo. Ahora, espera, tendría que duplicar. Perdonad un segundo. Ahora. Perdonadme. Vale, ahora sí que se ve, pero muy poquito, claro. Era control más, ¿verdad? Bueno, no me sale la lupa. Más. Bueno. Ahora sí, vale. Esta parte es la estructuración del código. Lo que he hecho ha sido un poco meter en misceláneos. Aquí está el PDF que os decía de las 60 diapositivas y un README para llamar a los servicios. La aplicación lo que está haciendo en este caso es utilizar un MySQL para almacenar la persistencia y poco más. La aplicación, la app utiliza el Docker para compilar con .NET Core y aquí es donde ya empezamos a ver un poco la estructuración del código, que es la configuración, los controladores de entrada, que lo que hacen es llamar a que generan un saludo para un hello world y poco. Es una muy sencilla. Realmente donde está la chicha es en el core, donde tenemos los adaptadores, tenemos la base de datos, la definición de dependencias, los repositorios y aquí ya como digáis, ¿no ves? Aquí he puesto en el ejemplo antes de la captura in, out. Bueno, eso era pues muy parvularios. Ya luego con el futuro pues veis que hay que ponerle un poquito, unos nombres un poco más, porque si va a ir a una base de datos, pues empezar a utilizar un name que la gente del proyecto acuerde, pero que sea fácil de identificar. El modelo de datos, a ver si me baja, se me ha tocado. Los puertos, que aquí es donde estamos sacando un async, estamos grabando los datos en la base de datos, sacando los resultados y lo que atacamos a los repositorios, que serían los out, por ejemplo. A ver si se ve algo, que sería el acceso a nuestra, ¿vale? Las firmas de nuestros accesos, delete, etc. Como veis, la aplicación es muy sencilla. Para poder correrla hay que ejecutar el script primero, después levantar nuestro Docker Compose y ya podréis hacer un testing manual si queréis. Bueno, no me va a dejar abrirlo, pero podéis utilizar Postman en un momento dado. Con unas llamadas APIs completamente habituales. A ver si... También he metido un poco de testing, porque evidentemente estamos hablando de Clean Architecture, y una de las máximas es hacer que el código sea testable. No estoy diciendo que los layers no sean testables, son muy testables también, pero
El problema que decía de los casos de uso ocultos, al final hacen que partes se pierdan. Esta parte, como está tan separado por esta arquitectura, no ocurría lo mismo. Y lo que comentaba aquí, nada, un getInode a un localhost y poco más. Esta demo podéis ejecutarla en vuestro equipo sin ningún problema. Y aquí había dejado un QR por si acaso se veía, pero creo que va a ser imposible. Pero bueno, ya lo he dicho, luego publicaré un Twitter con todo. Y donde estaba explicando un poco la parte donde eran los puertos de entrada, los puertos de salida, lo que eran las entidades, los casos de uso con respecto a la aplicación, ¿vale? Para estudiar, pues Microsoft tiene aquí un libro bastante interesante donde ya te lo explica con ASP.NET y es bastante útil. Luego Pauly.net, este señor tiene un ejemplo grande, muy grande, que lleva horas de estudio. Y también hay aquí una de estas links donde te crea también un scaffolding para .NET, para que te puedas crear tu scaffolding con tu primera aplicación sin tener que estar creado de tú los directorios de inicio, por si quieres hacer una pequeña aplicación, ¿vale? Sobre el testing, no me voy a entrar con más detalle porque seguro casi todos habéis estado la de Nacho, pero para el tema de la arquitectura limpia hay que tener cuidado con el tema de las pruebas. Si tú cada vez que vas a hacer un testing cambias una clase, te tiras 3 horas cambiando el mocking, eso es un identificativo de que estás haciendo algo mal, por ejemplo. Claro, un mínimo cambio no te puede ayudar, por eso nos ayuda a utilizar estas técnicas para hacer el software mantenible. A ver, perdonad un segundito, que me haya... ¿Vale? Esto, como quería comentar, aquí que había hecho hincapié, lo del tema de Canary Test. Por ejemplo, esto nos serviría pues para lo que estábamos hablando. Si yo estoy tardando en cambiar para una cosa que era un campo, un mapeo, mucho código y estoy tardando más de lo habitual y más de lo necesario, pues nos serviría como Canary Test para decir, oye, algo estamos haciendo mal, vamos a parar un segundo y vamos a ver qué está ocurriendo, ¿de acuerdo? Luego está el tema del mapeo, que es el señor que os había dicho, Jacobson, que es el que plantea el tema del mapeo. Aquí no se puede entrar en discusión porque hay gente que va con pro mapeo, no mapeo, y luego pues hay distintos tipos de técnica de mapeo, pero es obligatorio. Para mantener cada capa de la aplicación independiente de las demás, es obligatorio y necesario mapear. ¿Cómo lo hacéis? Pues bueno, el equipo de desarrollo es el que debería elegir qué técnica es la mejor para ellos, cuál es la más sencilla y menos costosa. Por ejemplo, un mapeo unidireccional que apunto aquí, en un único sentido, es muy compleja de implementar. ¿Merece la pena perder el tiempo en esto? No, ¿verdad? A veces, pero a lo mejor en alguna ocasión os encontráis en que sí. Luego pues hay los típicos casos de mapeo, el doble sentido o todo mapeado. Eso ya es algo que no hay una vara de plata para esto, va a decir, venga, estas son las características del proyecto, pues esto, no, así no es como funcionan las cosas. Deberíamos pensarlo. ¿Cómo nos ayuda a mantener el software el tema del mapeo? Pues manteniendo bien los puertos de entrada y salida, la comunicación entre los distintos servicios, entre distintas capas. Esto nos mantiene como guardianes, nos ponen un cepo delante de la aplicación, nos va a obligar a independizar, pasar bien los datos, etc. Poco más que decir al respecto. ¿Qué pasa en todas las arquitecturas? Que son tendentes a la erosión. Las arquitecturas con facilidad, a lo largo del tiempo, cambios de equipo, se van estropeando y lo que más habitualmente se empieza a estropear son los límites entre las capas, entre la capa de dominio, la capa de persistencia, etc. ¿Qué ocurre? Que o mantenemos un poco de orden o alguien tiene que llevarlo, si no al final acabas perdiendo el norte con el proyecto y todo lo que quieras hacer limpio te lo has cargado, ¿vale? Hay que esforzarse e intentar luchar contra esa erosión. Por ejemplo, he puesto un problema de erosión, se ha hecho muy bien en Clean Architecture, pero después las líneas de puntos suspensivos son saltos, ya empezamos a entrar por este lado porque nos gusta, nos hemos saltado el puerto de entrada, porque hemos ido directamente, a ver, si lo tengo ya encargado en memoria, por ejemplo, ¿por qué tengo que ir otra vez a ese sitio? Pues en cuanto empiezas a hacer eso, hay que empezar a revisar que esté bien hecho el código y no tener que saltarnos esos límites.
Algunas técnicas para luchar contra la erosión, pues la visibilidad y de los modificadores. César dispone de public, private, protect, internal, etcétera, que el 99% de la gente no usa bien y un 80% lo usa porque ha copiado y pegado código de otro. Pues esto es lo que nos obliga a que si pones un protective o una visibilidad para que no lo vean en las siguientes capas, yo ya con la visibilidad, que es la primera que pondría, ya sé que no voy a poder utilizarlo, ya no le estoy dejando expuesto para que otra capa lo utilice, ¿vale? Luego, chequeos postcompilados. Esto viene del mundo de Java, el ArcUnit.net. Esto lo que hace es testear ¿cómo se llama? Que las dependencias apunten en su dirección correcta. Esto lo inventaron la gente de Java y hay un port que en .NET funciona muy bien y nos ayuda a mantener ese control sobre la aplicación. Y luego construir artefactos, los nuggets. Hay quien construye los nuggets simplemente como cajas tontas para guardar lo que son las versiones de los nuggets de terceros y así todo el mundo se instala ese nugget, pero realmente el nugget lo que tiene que hacer es su propia parte desacoplada del producto y cohesionada. ¿Cómo nos ayuda de nuevo a construir software mantenible? Pues consiste básicamente en gestionar las dependencias entre los elementos de la arquitectura. Si las dependencias se convierten en una bola de barro, al final todo se va a convertir en una gran bola de barro. Sustituirlo por otra palabra, y esto ha pasado muchas veces. Para preservar la arquitectura a lo largo del tiempo necesitamos asegurar continuamente las dependencias apunten correctamente, al menos antes había quien no lo miraba, sabiendo que hay ciertas herramientas que nos pueden ayudar, pues oye, podemos implementarlas y ponerlas en juego. Cuando creamos y refactorizamos hay que tener también en cuenta la visibilidad, que siempre se olvida, de las funciones, por ejemplo. Y cuando ya tenemos todo estable es cuando podemos extraer y empezar a hacer ya cosas más pequeñitas y cohesionar aún más para llegar a un punto que define Martin Fowler con sus microservicios. De hecho, Martin Fowler dice que el inicio de los microservicios viene a raíz de Alistair y es donde se basa. Por eso veis que muchas veces hay nombres que son los que más suenan, pero realmente por debajo hay personas que han trabajado mucho más. Coger atajos conscientemente. Esto es a lo que me refería de saltarse capas. Pues empezar a saltar, a irme. Hay gente que los coge, pues bueno. Un caso reciente que muchas veces lo habéis pasado cuando la GDPR o el PS2 DS2 de los pagos con tarjeta, pues el tiempo, que es una decisión gubernamental que no hemos podido, tenemos que tomar un atajo. Ahí se toma, se hace, se entra en funcionamiento conscientemente. Hay técnicas de escribir que se llama ARD, creo que se llama, es una forma de documentar la arquitectura. Tú lo dejas documentado, entras en producción y después la arreglas. Porque si te pones a hacerlo todo guay, esto que es gubernamental, que no hay fecha límite, no sales, ¿vale? Por eso, algunas veces, con lo que decía la última frase, en ocasiones más económicos conscientemente, tomar un atajo primero y arreglarlo después, o nunca. A veces os dirá que nunca, lo que os había comentado del PS2S2. Pero bueno, eso también depende mucho del proyecto, de la gente, de las ganas y el interés que tengas. Pero si al menos está documentado, no va a pasar nada. Es un atajo que existe y se puede hacer un test sobre él, que es lo fundamental. Los aspectos a tener en cuenta para coger atajos, pues ¿qué suele pasar? ¿Cómo se empiezan a coger atajos y cómo se empiezan a hacer las cosas mal? Pues con el lema típico de las ventanas rotas. Si yo llego a un proyecto y veo que esto se hace así, puedo levantar la mano y decir, oye, esto debe ya cambiarse. Pero al final la tendencia natural es, si veo una cosa que está así, continúo. La responsabilidad siempre es de comenzar limpio. Tú, aunque tú quieras empezar un proyecto que ya es un greenfield, que acabas de empezar nuevo y empiezas limpio, pues oye, es lógico que lo hagas bien desde el principio. Te encuentras algo que está ya mal hecho, tú puedes refactorizar y empezar a hacer cosas, pero eso también depende del equipo en el que estés, ¿vale? Hay una cosa que rompe mucho, son compartir entidades en los modelos de casos de uso. Yo comparto entre unos y otros cuando no tienen nada que ver los casos de uso. Y al final tocas uno, para tocar el otro, pues lo mejor es decir, oye, pues me defino mi propio mapeo para cada caso de uso y adiós problema. Por eso lo de no saltarse capas de entradas y salidas. Como decía la segunda y tercera línea, o las últimas líneas. ¿Cómo me ayuda a conseguir otra vez software mantenible?
pues como todo en la vida, hay ciertos atajos que tienen un punto de vista lógico y se tienen que tomar, que los habituales son el tiempo y el dinero, que también a veces es tentador decir, bueno, si voy a hacer un cruz puro y duro con una base de datos, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Bueno, porque a lo mejor la aplicación es súper pequeñita y dices, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Pero ¿quién te dice a ti realmente como arquitecto, como desarrollador, que la aplicación esa que tú habías hecho como prueba de concepto o que era pequeñita no va a crecer tanto que al final se va a convertir en algo grande? Pues si ya empezamos, digamos, un poco a hacer las cosas rápido y mal, porque a mí me cuesta muy poco estructurar y hacer un mapeo, pues así te evitas todos estos problemas. En cualquier caso, la arquitectura se debe documentar junto a decisiones, por lo cual elegimos un atajo, para que nosotros o nuestros herederos podamos o puedan reevaluar las decisiones en el futuro. Es lo que comentaba con el tema de la... Lo tengo aquí apuntado porque siempre se me olvida. Se llama ARD el sistema y quien no utiliza ese sistema ARD, en la Wikipedia explican cómo se utiliza, son una serie de nomenclatura, pues para ello existen las wikis, pero claro, la wiki en donde yo meta lo que me dé la gana, no, también tiene que estar estructurada, para que podamos encontrar la documentación. Es que es mucho más fácil decir, ahí está todo, búscate la vida. Igual que el código tiene que estar estructurada, la documentación tiene que estar estructurada. Creo que voy demasiado rápido, porque esto me daba para mucho más y creo que estoy avanzando mucho. Bueno, las conclusiones, para decidir un estilo de arquitectura, en este caso, a ver, ¿qué os quería decir? Porque me he quedado un poquito... Dame un segundito, por favor, que me quedo... Bueno, es lo que, para decidir sobre el tema de la arquitectura, lo que había hablado antes. Los layers tienen sus problemas, tampoco es que esté mal, ¿de acuerdo? Pero hay que saber usarlos bien y cuándo hay que usarlos. Qué bueno que tiene la arquitectura limpia, que va de la mano del dominio, y es una candidata perfecta para el domain design. Por eso, digamos que aquí el dominio es el rey, es el que manda sobre nuestra arquitectura y sobre el que tenemos que pensar toda la aplicación. Después, pues la experiencia. Como decía antes, depende de la experiencia del equipo con el que estés trabajando, de las ganas que tenga la gente, si se puede hacer una prueba de concepto pequeñita o uno de los pequeños módulos que tienes alrededor que es pequeñito y poder utilizarlo, pues a lo mejor en ese momento sí que puede dar un pequeño salto, empezar a salir de ese estancamiento que son los layers. Pero digo que hace poco he visto una aplicación que empezaba de cero, hace unos meses, y estaba ya con layers, y he visto otras aplicaciones que no tenían ni 2 años de vida, que estaban hechas con layers, con una sobrecarga de capas entre ellas, que si cogía los datos de aquí por allí, que a veces por la comodidad, porque como siempre lo he hecho así, como soy más rápido, mi equipo de desarrollo es más rápido hacerlo así, pues se toman estas decisiones. Pero a veces hay que pensar un poco más e intentar hacer las cosas un poquito mejor. Bueno, creo que es que lo digo de verdad, creo que demasiado rápido. No sé hasta qué hora teníamos. Me quedan 20 minutos. 20 minutos. Pues digo, me queda, bueno, para pruebas, para que me contéis y me digáis vuestras experiencias. Durante ese tiempo de consultor, pues al final las respuestas para utilizarlas en la arquitectura, pues depende de lo que lo comentaba. De qué depende de qué tipo de software debo construir, de qué papel el dominio jugará la aplicación, de la experiencia del equipo profesional y de lo cómodo que se sientan con estas arquitecturas. Lo que no pretendía hacer con esta presentación, que ha ido más rápido, vuelvo a repetir, lo que yo pensaba era proselitismo sobre Clean Architecture, clean, no. Simplemente es que tengáis una herramienta más a la hora de hacer las aplicaciones y no utilicemos el martillo para todo, porque a veces, como decimos, esto es sota caballo rey y no me salgo de aquí, y sin más argumentación que es porque es así y así está hecho. Si queréis, paro un poco más y vuelvo a la demo y si queréis que la haga correr, o si tenéis preguntas, pues aprovechamos para preguntar. Sé que he ido muy rápido y habrá puntos en los que queden lagunas, en los que no estaréis de acuerdo, y como ya os decía, la aplicación, perdón, siempre ya pensamos por defecto, en la presentación he metido las 60 páginas bien explicadas, un poquito con los conceptos más claros para que se pueda leer con calma en casa o cuando estés aburrido en el trabajo, si no te quieres aburrir más. Bueno, pues si tenéis preguntas,
Vosotros os voy viendo la demo y veis un poquito cómo está estructurada, tampoco tiene mucho más sentido. ¿No tenéis preguntas? ¿En serio? Es que he soltado, ¿Con la comida o es, algo? claro, he soltado mucha cosa. Yo pensaba que iba a pasar como en el tour, que os ibais a dormir todos. Depende de la etapa. A mí me gustaría ver, por ejemplo, cómo está montado el dominio en esta aplicación demo que tienes montada. Está, Si es un modelo anímico, si tiene lógica dentro de las entidades. dentro de las entidades no hay nada de lógica. A ver si... Aquí está la entidad. Ay, claro, no se ve, perdonad. La pregunta es, ¿tiene alguna lógica la aplicación? La- ¿Es un greeting así? Es un greeting puro y duro. Lo único que te va a entrar por parámetro, vas a poder leer todos los... Hemos comentado que por aquí es candidato a LDD. Quizás con Sí, este tipo claro. Podía haber hecho una lógica aquí muy grande de haberte hecho pues, una cuenta bancaria, por ejemplo, ¿vale? Pero en este caso no, lo único que está haciendo es crearte directamente, es como si fuese un CRUD, pero en vez de utilizar CRUD está utilizando la pequeña lógica de dominio de escribirte la base de datos, leerte y borrar. Si hubiera un poco más evolución en la lógica de dominio, tal como lo tienes montado en esta arquitectura, podría escalar a esto. Podrías escalar, esa es la intención que tiene la Clean Architecture con frente a la de Layers, que la escalar es mucho más fácil y menos costoso, ¿vale? Yo te digo que esta aplicación es muy sencilla, pero por ejemplo las aplicaciones que os había comentado de los otros dos señores son enormes y hay una que es un to-do y otra que bueno, son muy grandes, ahí puedes ver toda la lógica, cómo está bien estructurada y la intención que tiene esta forma de trabajar, ¿vale? Yo te digo que el repositorio está, como ves aquí la lógica de dominio, el Azasin, por ejemplo. Ay, perdonad. Pensaba que la había... Ahora. Ay. Bueno, aquí no hay gran cosa. Lo único que estamos haciendo es coger una unidad de trabajo con una nueva entidad y estamos grabándolo contra la base de datos. La base, puro y duro. Esto mismo es lo que comentaba con el tema del cruz. Yo podía haberme hecho un cruz súper rápido y haber corrido, decir, venga, fuera, ya la tienes ahí y se la dio al cliente. Pero ¿qué pasa con la otra? Que no va a escalar. Cada vez que tenga que cambiar algo, va a ser un problema. Aquí ya tengo todos mis puertos de entrada y salida, cambiamos perdonad, una pequeña parte y está ya autodocumentada, incluso para hacer las pruebas, para hacer el testing, y es mucho más, desde mi punto de vista, mucho más legible también la aplicación. Pero es como todo, hasta que no te pones con una aplicación, a mí la primera vez que lo cogí, con el equipo con el que estaba, empezaba, bueno, ¿y para qué quiero el IN si lo tengo en otro lado? Fuera. ¿Para qué necesitamos el servicio este si no lo necesitamos? Porque está aquí, fuera. Al final dijimos, si estamos haciendo lo mismo otra vez, ¿para qué lo queremos? Hemos empezado a intentar entender cómo funcionaba esto y lo que hemos hecho ha sido dar un paso atrás porque no lo entendíamos bien. Luego te das cuenta que con el futuro, con una aplicación que ya había empezado mal, se empezó a hacer de esta manera, con Clean, al final acabó delegándose, vamos, derivando a Outliers y encima mal hecho, porque ya ni había tiempo, ni había nada y era, bueno, nos habían permitido poder un poco jugar con la aplicación. El cliente sigue contento a día de hoy, le sigue funcionando bien, pero internamente no era lo que nosotros queríamos hacer. Si hubiésemos empezado a mantener los puertos de entrada y salida, por ejemplo, como decía, independizados de las capas y todo bien hecho, pues esa aplicación a nivel profesional te quedas más contento y sabes que cuando venga alguien que no fuese el equipo de la misma empresa donde estamos haciendo esto, va a decir, bueno, esta gente ha trabajado bien y lo que no ha hecho ha sido una guarrería, y lo entiendo y me funciona, ¿vale? Pues esa es la lógica. Aquí no hay ninguna lógica interesante, es un greeting que se decía, graba, lee y borra, y no hace nada más, ¿vale? ¿Alguna pregunta más o...? Bueno, esto es, no sé si como a modo de aclaración o no sé, o como una duda que tengo. Cuando hablamos de hacer la arquitectura de esta manera, tú has hablado de escalar la aplicación, pero no lo sé, es como idea. Supongo que también es importante, creo que sobre todo Martin, en el libro que hace, insiste mucho sobre la idea de la inversión de control. Sí. Que es muy importante
habláis luego de la inyección de dependencias, ese desacoplamiento para poder aplicar un testing efectivo. Exacto, Y exacto. que es muy importante en las aplicaciones, sobre todo cuando crecen muchísimo, y haciendo ese testing, existe la idea de esas pruebas, ese código que no se nos va a romper, porque si no, si hacemos todos esos atajos que tú comentas y tal, a veces esas aplicaciones ni tienen el testing adecuado. Es que esa es la idea, siempre estar testeando. De hecho, la aplicación tiene 2 tests, porque si no me saldría de lo que os hubiese estado contando. A la mínima que vas haciendo capas o vas haciendo mapeos, hay que ir haciendo test de integración, test unitarios, y esa es lo que comentaba del Canary Test. Si yo, para cada vez que hago un cambio dentro de mi arquitectura, en un test, primero, o lo arreglo de forma rápida, sin saber qué hace, para que me dé un verde a la hora de desplegar, que suele pasar mucho, o realmente yo no sé entenderlo porque la arquitectura, como está montado, me es muy enrevesada y no consigo lograrlo, ver y me he tirado 3 o 4 horas, eso es un Canary Test, lo que está viendo es diciendo, oye, que aquí algo mal estás haciendo en la aplicación, en la arquitectura, y es lo que dices tú, que es una forma de retroalimentarte y de mantener siempre bien la inyección de dependencias. La otra herramienta que comentaba, la de ArcNext, esta también está validando cada vez que estás compilando y preparando si esa inyección es correcta. Os invitaría a echarle un vistacito. No he montado ningún ejemplo, lo podía haber montado, mira, ahí no había caído, y te va controlando si lo vas haciendo mal. Y bueno, es una pequeña ayuda, no es la ayuda al 100%, pero al menos tienes ya 2 detonantes. Uno es el que he comentado antes, el de cambio un solo campo, me tiro 3 horas, me tiro 4, o la otra herramienta. Con esas 2 cosas ya por lo menos intentas dar un paso más y intentas hacer un poquito mejor las cosas. Evitar duplicaciones, Claro. malas Malas prácticas. responsabilidades, Exacto, malos mapeos. Cohesionado, poco acoplado, Exacto, muy testeable. eso es. Es que la aplicación es la tendencia, es que sea, si ya, Layers es testeable 100%, no tiene ningún problema. Además, testear es mucho más sencillo que en esto, pero con diferencia, ¿vale? Pero de esta manera lo que dice es que la aplicación es que te obliga a cada paso testear, incluso testear tu inyección de dependencias, testear todo. Y ya vas haciendo una aplicación con una base de crecimiento brutal. Y puede escalar mucho, escalar bien. De hecho, si hay 2 casos de uso que fuesen muy parecidos, de esta manera los puedes independizar con su entrada y salida. Lo que decía de no coger la misma entidad y volver a mapearla con la misma. De esta manera coges y rompes. Y no tienes que estar fastidiando uno de los tests, creas un test nuevo para este nuevo caso de uso y desaparecen los casos de usos ocultos. Esos que hay por ahí con un if entre medias, que no sabe por qué nadie lo ha puesto, porque está encima también sin documentar. Es una de las cosas que siempre ayuda. Y también hacía insistencia sobre el tema de la organización del código. ¿Cuántas veces os habrá pasado que he llegado a una aplicación muy grande, el código, por mucho que entres quieras ver el flujo a simple vista, el código no te habla, la organización tampoco te habla del código. Si tú lo despliegas y ves como si fuese un mapa de la estructura, al menos puedes entender que por dónde empezar a meterte, a involucrarte dentro del equipo de desarrollo, por ejemplo. A mí me ha llegado que llegar a un proyecto que está casi al 90%, intentar hacer una cosa y es que es imposible porque no lo entiendo, no entiendo que este se llame así, el otro venga del otro lado. Cuando de esta manera dices, oye, que tienes que arreglar las cuentas, que la salida de datos ahora no es XML, es CSV, y empiezas a navegar y te vas directamente. De la otra manera, una organización clásica busca, tienes que buscar. Ya has perdido tiempo en tu equipo de desarrollo. A lo mejor es mínimo, por una aplicación pequeña no es necesario, entenderme. Para una aplicación muy grande, eso son muchas horas para poder formarse, poder entrar dentro del equipo a funcionar. Te digo, hablo de mi experiencia, de cosas que me han pasado y problemas que me he encontrado. ¿Alguna pregunta más? No sé si... 15 minutos. Oh. De todas formas, si ha terminado, de cara a las siguientes sesiones, pensad dónde vais, porque si nos bombardeamos para estar de pie. Bueno. Las sesiones están grabando todas, las publicaremos. Al no ser que haya habido un fallo en la grabación. Un clásico, un clásico. Puede ser que haya grabado. Gracias.